compartirlos. Ahora vamos a hablar de el cuarto tema, que tiene que ver con la ley credendi, con la ley del credo, que es creo en la iglesia. Y nosotros somos claros y decimos iglesia católica. Vamos a hablar de qué es la iglesia, quiénes la conforman, cuáles son las notas que representa obviamente la iglesia o la caracterizan, esas propiedades, el papel de María en la iglesia, cómo la vemos en este papel, y hacer una pequeña reflexión alrededor del catecismo del numeral 748 al 1019. Creemos en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Así comienza el tema del catecismo. Y va a explicar cada una de estas propiedades. Decimos que la iglesia católica es una porque es uno su fundador. Y quiere que seamos uno, un solo cuerpo, ¿verdad? Que seamos un solo rebaño. Por tanto, esa unidad es deseada por Cristo también. Él dice claramente en su oración sacerdotal que todos sean uno, Padre, como yo estoy en ti, tú estás en mí. Pablo también hace alusión muy constante a este tema de mantenernos en la unidad. Además, que es solo una la iglesia de Cristo, no son muchas. El hecho que de repente la iglesia católica digamos que la iglesia de San Martín, que la iglesia de Fátima, que la iglesia de Santa Rosa de Lima, son títulos, ¿verdad? Para las mismas iglesias católicas. Es decir, son nombres para distinguirlas geográficamente y ubicarlas y reconocer, digamos, cuál es el santo patrón de cada parroquia, ¿verdad? Al que la gente quiere y quiere constantemente recordar para que sirva de ejemplo de cristiandad. Entonces se dedica el templo a Dios en primer lugar, dedicado primero a Jesucristo y al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero después también se coloca un santo patrón en cada parroquia para que puedan reconocer realmente a la iglesia, sea fácil de identificarla, porque si decimos, allá la iglesia católica San Pedro, ¿de qué barrio? De tal barrio, pero de repente en el mismo barrio hay hasta dos iglesias católicas. Entonces, ayuda bastante a la indexación de la iglesia, ¿verdad? De este índice que hay que manejar, de este anuario de los bienes que pertenecen a la iglesia. Pero es una sola iglesia mundial, ¿verdad? Que está por todos los países. Estamos en más de 170 países, según recuerdo, ¿verdad? Creo yo. No, 190 y pico de países, creo yo, no recuerdo muy bien. Pero con obras, no solamente con templos, sino también con obras sociales que la iglesia realiza en cada país. La iglesia es una, por tanto. Quiero ver si voy a explicar esa parte de la eclesiología más adelante. Santa porque santo es su fundador. Santo es Cristo, santo es el Espíritu, santo es el Padre. Tres veces santo es Dios. Y quiere que seamos santos. Ya voy a explicar también el tema de la santidad. Católica porque somos una iglesia universal. Y la palabra católica tiene relación con este término. Apostólica. Apostólica porque estamos fundamentados ¿cómo se puede decir? En el cimiento de los apóstoles. Los 12 apóstoles son las 12 columnas de la iglesia, como menciona el Apocalipsis. Entonces creemos que realmente estamos con estas cuatro características primordiales. Pero quiero que veamos un poquito de eclesiología, ¿verdad? Y un poquito de explicación sobre qué es la iglesia en general, para que vayamos comprendiendo estos temas y ayude a entender realmente por qué estos adjetivos, ¿verdad? Son muy importantes. La iglesia como objeto de estudio. Quiero señalar algunas cuestiones de carácter histórico también para que comprendan qué ha pasado en esta revisión. La iglesia misma ha reflexionado sobre quién es ella, es decir, los miembros de la iglesia hemos reflexionado sobre qué implica ser iglesia. Y gracias a ello han aparecido muchísimos aportes a lo largo de la historia. Quiero mencionar, por ejemplo, este tratado de Jaime de Viterbo, que se llama de régimen cristiano, del régimen cristiano, considerado por la mayoría como el primer tratado de la Iglesia. Sin embargo, el diccionario de eclesiología de la Biblioteca de Autores Cristianos considera que le falta carácter teológico. Es más bien un tratado político intentando comparar a la Iglesia con un estado ejemplar. Y además se advierte que este libro no recoge todos los significativos que la Iglesia recibe de parte de los padres de la Iglesia. Es decir, fue un intento por querer explicar la Iglesia, pero no satisface todavía al magisterio, porque olvida algunos detalles importantes. A partir de esta obra, por lo menos reconocemos dos cosas importantes, que son las dos dimensiones de la iglesia. Por un lado, podemos distinguir que la iglesia tiene una dimensión interna, es decir, una iglesia que es espiritual, que es misteriosa o mistérica, ¿verdad? Que está oculta, que tiene que ver con la parte espiritual. Y por otro lado, la dimensión externa, una iglesia que puede ser visible en la tierra y jurídica además, que tiene normas, ¿verdad? Que tiene leyes,
Es importante tenerlas. En la Iglesia Católica tenemos una ley para para la parte administrativa y judicial de la Iglesia que le llamamos Código de Derecho Canónico, que los que estudian derecho van a ver una clase llamada Introducción al Derecho Canónico y ahí lo van a poder revisar. La iglesia es una realidad compleja que se asemeja al verbo encarnado. Así como el Jesucristo tiene esas dos naturalezas, humana y divina, la iglesia también tiene algo de humano y algo de divino, ¿verdad? Es decir, no podemos ser distintos de la cabeza. Si la cabeza tiene esas dos realidades, también el cuerpo tiene esas dos realidades. Entonces, hay algo en la vida de la iglesia que es espiritual y otra que es corporal, que es material, por así decirlo. Revisamos un poquito el texto del Lumen Gentium, así se llama el documento, Luz de las Gentes, se traduce. Es un documento de la iglesia que menciona tres vínculos importantes. Se los dejo en pantalla todo el fragmento, no lo voy a leer, pero quiero realmente leer el último párrafo nada más, donde aparecen estos vínculos. Lo primero es explicando, ¿verdad?, cómo la iglesia está peregrinando en la tierra, ¿verdad? Después dice, habla de que la iglesia obviamente no puede, es ese camino de salvación y no podrían salvarse aquellos que, conociendo el camino, quieran rehusar a entrar en él, ¿verdad? Así que si, la iglesia llama a los hombres a que formen parte de ella. Y si la gente llega a entender realmente por qué la iglesia es el camino y aún así no quiere entrar, pues allá ellos lo que quieran permanecer fuera de ella, pero significa que también pondrían en peligro su salvación. Entonces habla de tres vínculos. El vínculo de la fe, que se expresa mediante la profesión de la fe, que hacemos constantemente, ¿verdad? Tanto en la doctrina, en la catequesis, como en la misma asamblea. Cada vez que nos reunimos los domingos, siempre profesamos de pie, ¿verdad? Como una especie de himno, ¿verdad? La profesión de fe, donde decimos que creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en el Espíritu Santo y creemos en la Iglesia, ¿verdad? Ese credo que ustedes conocerán, la mayoría que son católicos, saben a lo que me refiero. Los hermanos evangélicos, pues yo les invitaría a que si nunca han escuchado el credo, busquen el credo católico y revisen lo que hemos estipulado ahí, para que vean que esta es la decisión de la iglesia, de afirmar estas cuatro partes del credo. Creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y en la iglesia. Además tenemos un vínculo como iglesia, el vínculo sacramental. A través del vínculo sacramental, pues nos mantenemos obviamente unidos en asamblea, alabando a Dios, glorificando en su nombre, y cada vez que alguien se bautiza, alabamos a Dios. Cuando alguien se ordena, alabamos a Dios. Cuando alguien se casa, alabamos a Dios. Cuando alguien es también, ¿cómo se llama? Es llevado la comunión a Él porque está enfermo, también se le unge en el Señor y se ora por Él. Se agradece al Señor por la fuerza que le tiene que dar, ¿verdad? Y de una vez, como que Dios ya lo hubiese dado, agradecemos a Dios por lo que va a hacer y va a obrar en este hermano, confiados en la misericordia de Dios. Es decir, esta vida sacramental es importante, ¿verdad? La Eucaristía también ahí es el momento privilegiado donde practicamos este momento de adoración a Dios. Y el vínculo jerárquico, que la iglesia consta también de cargos, ¿verdad? De ministerios, tanto en lo espiritual como ministerios en lo administrativo. Hay que entender que hay ministerios sacerdotales y hay también algunos ministros o administradores, mejor dicho, para quitar un poquito el término bíblico, hay ministros por el parte de la palabra, que son los obispos, sacerdotes y diáconos, pero también hay administradores de la iglesia, que ahí están los cardenales, los demás, ¿cómo se llama? Miembros de las comisiones de la curia romana o los diferentes dicasterios, ¿verdad? Las comisiones que existen, evidentemente, y cada institución de la iglesia tiene también sus encargados y administradores. Entonces, necesitamos de ese orden para poder marchar adecuadamente, ¿verdad? Eso es lo que nos ha permitido, a pesar de los altibajos, a pesar de las incoherencias, nos ha permitido permanecer unidos por más de 2000 años. El origen y fundamento de la iglesia. Tenemos que entender esta parte también importante. El término iglesia. ¿De dónde procede el término? La palabra iglesia viene de eclesía en griego, que viene a su vez de ekkalein. Lo pongo aquí en pantalla, no sé si lo coloqué aquí. Lo primero que entendemos es que eclesía significa asamblea. Significa también aquella que ha sido convocada, aquella que ha recibido el llamado, ¿verdad? La palabra eclesía. Define esta palabra su pensamiento, su proyecto y su concepción creativa, la palabra iglesia. Define también el deseo de Cristo que quiere que seamos llamados, que seamos convocados, que permanezcamos reunidos. En Mateo 16-18, el escritor utiliza en griego un término que debemos comprender según la mentalidad de aquel momento. La palabra que dice él, mu
ten eclesian, mu ten eclesia o mou ten eclesian, que se puede interpretar desde ese momento como la palabra eclesia, iglesia, sinónimo de iglesia, ¿verdad? En el castellano. En la Biblia hebrea aparece el término como cajal, ¿verdad? La palabra que tradujeron aquí como eclesian, ¿verdad? O eclesiam en latín, ¿verdad? Es la palabra cajal, ¿verdad? En la lengua hebrea. Ahí aparece, quiero mostrarles el hebreo porque me gusta siempre aclarar esa parte. En el hebreo podemos ver que aparece una primera letra que tiene la forma de un 7 con un palito recto hacia abajo, que es la letra Kof. Debajo aparece una Kamatz, ahí prácticamente dice K. Luego le aparece la letra Hei, que ya hemos dicho que suena como una J suave, con una Kamatz debajo, ahí dice Kaha. Y la última es la letra Lamed, que es la letra L, ahí dice Kahal, ¿verdad? Esa es la palabra que aparece ahí. En números 17, 10, 17 aparece, en cambio, para congregar, utilizan, miren que aparece la palabra hikahal. La palabra hikahal en hebreo significa congregar. Y también dice para congregar a la asamblea. Hikahal, utilizan exactamente la misma palabra. De hecho, la palabra que aparece en hebreo aquí dice hikahilo. No, es hikahilu, lo que aparece ahí. La primera palabra que está en el primer paréntesis es hikahilu, que significa la asamblea, el congregar. Y la palabra que aparece en el otro es hikahal, ¿verdad? La asamblea. Y la palabra hi o ja incluso es el artículo el, ¿verdad? O la. Entonces por eso aparece ahí de esa manera, con una sílaba hey al inicio, antes de la palabra cajal. Correspondiente al arameo, que en arameo se dice cajalá, cajalá. Qué interesante, porque también el nombre de Dios en arameo se dice alajá, ¿verdad? Alajá, muy parecido el sonido a la última palabra, cajal, cajal, alá, ¿verdad? Parece que tuviera un juego de palabras ahí. Por otro lado, la palabra eclesiam, ¿verdad? Que se traduce como cajal también. Esa palabra en griego significa reunión, asamblea. Viene de ekkalein, que he dicho que significa convocar. Solo la palabra kalein significa llamar. Kalein, ¿verdad? No sé si habrá alguna palabra en nuestro idioma castellano que tenga relación con el llamar y que suene a kalein. En inglés sí. En inglés sí. La palabra call, que es llamada. La palabra call en inglés significa llamada, ¿verdad? Y proviene seguramente del griego kalein. Así que Kahala es asamblea en el sentido de convocada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento significaba comunidad, el pueblo elegido por Dios, reunido, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 4:10, reúneme al pueblo. En Hechos 7:38, en la asamblea del desierto. Cuando dice en la asamblea del desierto, se está refiriendo a la iglesia, a la cajal del pueblo de Israel, cuando andaban con Moisés en el desierto. Ellos, todas las tribus formaban una asamblea. En el Nuevo Testamento, la palabra que logramos ver que se utiliza muy a menudo, por respeto a Dios, como hemos dicho, se guarda el nombre de Cajal Yahvé como Cajal Adonai, ¿verdad? En vez de Cajal Yahvé. Esta tradición conllevó a que en el Nuevo Testamento hubiese una traducción griega que en vez de decir Cajal Yahvé, dijera Eclesia tu Kyriou. Y Kyriou, ya he dicho que significa Kyrios, significa Señor. Así que la Eclesia tu Kyriou hace referencia a la iglesia del Señor, ¿verdad? Así como comúnmente se debe traducir Eclesia tu Kyriou. Así Pablo lo utilizó, la iglesia de Dios, ¿verdad? Lo traduce como iglesia de Dios, aunque cuando lo pronuncia dice Eclesia tu Kyriou, aunque entendemos que Kyriou es el Señor. En 1 Corintios 2 y en 2 Corintios 1:1 aparece a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿verdad? Hay localidades donde está la iglesia de Dios. No importa la ubicación del pueblo de Dios, ahí estará la iglesia. Gálatas 1:13, cuán encarnizadamente perseguía, dice Pablo, como lamentándose, perseguía a la iglesia de Dios. O sea, perseguir al pueblo de Cristo es perseguir a la iglesia de Dios, ¿verdad? Y también a perseguir directamente a Cristo, ya que somos su cuerpo. La iglesia, por tanto, queda definida de esta manera. O sea, como Pablo II nos lo ayudó a definir así. La iglesia es la nueva comunidad de los hombres instituidas por Cristo como una convocación de todos los llamados a formar parte del nuevo Israel para vivir la vida divina según las gracias y exigencias de la alianza establecida en el sacrificio de la cruz. Vemos entonces cómo aparece ahí. No se vayan a preocupar para el examen. En el examen yo no les voy a pedir que me escriban en griego o en arameo nada.
No le voy a pedir ni que me coloquen, escriba en griego tal cosa, no. No, no, no. Pero sí que sepan que al menos la palabra eclesía significa iglesia, que cajal significa iglesia en español, ¿verdad? Así traducido al español. No vayan a intentar memorizar nada de lo que está esta parte griega que expliqué aquí de eclesia tu Kyrio. No, con solo que sepan que Kyrio significa Señor, ya entendemos que eclesia tu Kyrio es la asamblea del Señor. Entonces, no hace falta la parte idiomática, créanme que no la voy a preguntar, pero tengo que enseñarla como parte de este esfuerzo académico por comprender a la iglesia. Prosiguiendo. Perdón, no terminé de leer. Llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios para vivir la vida divina. Sí lo leí al final, ¿verdad? Y cumplir con las exigencias de la alianza establecida en la cruz. La iglesia, por tanto, designa a la asamblea litúrgica, designa a la comunidad local, como la iglesia de tal lugar, también a la totalidad de los creyentes a nivel del mundo entero, la iglesia católica y la iglesia del mundo entero. Es el pueblo de Dios en el mundo entero, por tanto. Así que la iglesia católica es la iglesia más universal de todas porque está en todas las naciones, tal como el Señor quiere que sea la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es importante reconocer esa parte de que la iglesia no está ligada solo a Jerusalén, sino que, como dijo el Señor, seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Que esa es la llamada de Cristo, formar a todos discípulos hasta los confines de la tierra. Algunos símbolos con los cuales la palabra evoca la idea de iglesia, en la palabra redil, el hecho de que, como dice Juan 10, a este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas la llama una a una y la saca afuera. Es decir, les da libertad. Entonces el pastor es el que lleva las ovejas y el redil de ovejas es prácticamente la iglesia. También la idea de la labranza y construcción, ya que somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Ven entonces que también aparece la de edificio, ¿verdad? Somos edificio de Dios. También Jerusalén de arriba, o Madre nuestra, dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Se refiere a la Jerusalén celestial, que es la madre iglesia, ¿verdad? Por eso comúnmente van a escuchar que en el lenguaje católico siempre decimos, ¿verdad? La Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Para referirnos a la iglesia triunfante, a la iglesia santificada en Cristo, que está tanto en el cielo como en la tierra. Entonces llamamos Santa Madre Iglesia a la iglesia presente, que está también llena de santos, ¿verdad? Y a la iglesia futura también que está llena de santos, y a la iglesia que ya está en el cielo, que también está llena de santos, ¿verdad? Llena de cristianos. Por lo cual, esa idea de maternidad viene a partir de Gálatas capítulo 4, versículo 26. También el sentido de pertenencia, una característica del pueblo de Dios es que pertenecemos, somos la iglesia de Dios, fuimos elegidos sacerdotes, santos, adquiridos para anunciar las alabanzas del que nos llamó a la luz. Entonces pertenecemos a Dios, somos la que pertenece al Señor. De hecho, por eso en la lengua, esta frase griega de Ecclesia tu Kyriou, la palabra Kyriou, ¿verdad? En este caso, dio origen a otra palabra que dio origen a la palabra church en inglés. En inglés se dice church para referirse a la iglesia. En alemán se dice Kirche. Kirche es el nombre con el cual se refieren a la iglesia. ¿De dónde proviene church y Kirche? Que casi suena parecido. Kirch, church. Casi suena parecido. ¿De dónde proceden esas dos palabras? Procede de Kiriu, procede de Kiriaké. La palabra Kiriaké significa la que pertenece al Señor. Kiriaké es la de Dios, que así también aparece en la palabra ese término. Aparece Kiriaké, que se refiere a aquella que pertenece al Señor. La iglesia también, por tanto, como característica posee membresía. Por medio del bautismo formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Nos volvemos uno en iglesia gracias a esa potestad que el bautismo nos permite. Somos también miembros de una cabeza, ¿verdad? La cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Así que tenemos una relación directa con la cabeza que es Cristo. Así como Cristo es el Mesías, nosotros somos el pueblo entonces mesiánico. Identidad. Somos hijos de Dios en virtud de Cristo. Adquirimos la filiación a Dios por adopción. Cristo nos hizo hijos adoptivos por adopción al Señor. La ley de la iglesia, pues es amar como Cristo nos amó. Tenemos membresía, tenemos identidad, sabemos que somos hijos de Dios. La ley es que tenemos que amar como Él nos amó. Ese es el nuevo mandamiento para la iglesia. La misión de la iglesia es ser sal y luz de la tierra, ser germen seguro de unidad,
esperanza y salvación. Así lo constata tanto la palabra en Mateo 5 como también en los documentos de la iglesia en Lumen Gentium. También tenemos un destino. El destino es el reino de Dios. Perseverando como esposa fiel de Cristo, la iglesia obviamente puede llegar a ser perfecta y presentada por Cristo de manera inmaculada, de manera intachable, que así como Cristo nos quiere prácticamente mantener, ¿verdad? Como el fiel amado que mantiene bien alimentada a la iglesia con los dones espirituales para que permanezca intachable. Algunas propiedades de la iglesia, además de estas características, propiedades que hay que mencionar, que son las primeras que enuncié. Digamos que es una santa católica apostólica. Son cuatro atributos que son inseparables de la iglesia. Nos hablan de la esencia de la iglesia y de la misión que tiene. Esencia porque es una y es santa, ¿verdad? Misión porque debe ser apostólicamente universal, es decir, apostólicamente católica, ¿verdad? Que esa es la misión que tenemos. No surgen de la misma iglesia, son otorgadas por Cristo y su Espíritu Santo. Es la santidad de Cristo la que santifica a la iglesia. Es su Espíritu el que nos mueve a ser apóstoles y a convertir en la misión de la iglesia en un verdadero apostolado evangelizador para todas las naciones. Son por tanto cualidades de tipo divino, ¿verdad? Estas cualidades aparecen en la iglesia porque Cristo las otorgó a la iglesia, ¿verdad? Dirán algunos, pero ¿cuándo Cristo dijo que la iglesia era católica? Bueno, no dijo católica, pero dijo algo que se parece, ¿verdad? Que es cuando dijo, vayan por todo el mundo a predicar, a convertir a todos mis discípulos. Cuando Cristo manda a todo el mundo, prácticamente nos está mandando a ser una iglesia universal, abierta, sin fronteras, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos constatar esa universalidad de la iglesia, eh, que en términos cristianos, en términos griegos, es palabra católica, así se dice. Es una porque Cristo quiere que seamos uno, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 17, 21. Su origen y su fundador es uno, Dios es uno. Sin embargo, la iglesia única presenta una diversidad de dones, de multiplicidad de personas y de pueblos y diversidad de cargos. Pero obviamente esta riqueza solamente no está opuesta obviamente a la unidad de la iglesia, al contrario, más bien la sostiene, la alimenta, ¿verdad? Más bien esta riqueza cultural, diversidad de cargos, de ministerios, enriquecen a la unidad de la iglesia y nos hacen ser cada vez partícipes, cada uno según el don que ha recibido. Es una porque, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos recibido estos vínculos. La profesión de la fe, como dijimos, el culto divino, que lo recibimos también por parte del Señor, y la sucesión apostólica ordenada por Cristo, que fue Él quien dejó los apóstoles. Así que gracias a estas tres gracias de parte del Señor, permanecemos firmes en la profesión de fe, en el culto divino y en la sucesión apostólica. ¿Qué es lo que hiere la unidad de la iglesia? ¿Qué es lo que lastima esta cercanía? Primero, la herejía, ¿verdad? Que es contradecir la fe. La herejía es un error doctrinal. Cuando yo, por ejemplo, digo, digamos que yo como cristiano diga que soy cristiano, pero enseño lo siguiente, como decir que Jesucristo no es Dios. Eso es una herejía, porque como ya hemos constatado en muchos textos bíblicos, queda claro que Jesucristo tiene condición divina, es el creador, es quien por quien se hizo todo, ¿verdad? Está sentado a la diestra de Dios, recibió el nombre divino de Yahvé, salva. Entonces, claramente, quien niega la divinidad de Jesucristo está cometiendo herejía. La apostasía es renunciar a la fe, es separarse de la iglesia, ¿cómo se llama? Dejar de ser cristiano, ¿verdad? Hay gente que ha apostatado de la fe, incluso hay gente que dentro de la misma iglesia intentó mantenerse fiel, pero han apostatado. Cuando, por ejemplo, la herejía se convierte en parte de la enseñanza, eso es apostasía. Cuando la herejía se convierte en parte de la enseñanza, se vuelve apostasía, porque significa que todo el grupo que crea en esta herejía están ya separados prácticamente de la verdad de Cristo. Están prácticamente han negado. Como dice el apóstol Pedro, que en aquel texto que leímos, ¿verdad? Que aquellos que son embaucadores y falsos maestros y falsos, ¿cómo se llama? Profetas, ¿verdad? Enseñan herejías perniciosas, negando al dueño que los adquirió. Cuando enseñan herejías perniciosas, automáticamente también se vuelven prácticamente enemigos, ¿verdad? De la enseñanza verdadera. Entonces es claro que hay que tener cuidado con las herejías que aparecen en las iglesias, porque prácticamente estaríamos viviendo en apostasía. Eh,
Entendamos entonces apostasía como renuncia a la fe, a la sana doctrina. El cisma es una división. Es cuando la gente decide irse de la iglesia, seguir pretendiendo ser cristiano, pero separarse del tronco. Como pasó con Martín Lutero, que se fundó su propia iglesia, como pasó con Juan Calvino, que se separó y se fundó su propia iglesia, como pasó con el rey Enrique VIII, ¿verdad? Que separó a la iglesia de Inglaterra del resto de la iglesia mundial y formó la iglesia anglicana, ¿verdad? Como hizo Charles Taze Russell, ¿verdad? Que fundó los testigos de Jehová, como hizo José Smith, que fundó los mormones. Cada uno hizo la iglesia a su modo, separándose del tronco original. ¿Y cuál era el tronco original? Pues la iglesia, la misma historia lo dice. ¿De dónde se separó Martín Lutero? De la iglesia católica. No había otra iglesia más que la iglesia católica, ¿verdad? Y él se funda en iglesia a su modo, a su manera. Entonces, ese es un cisma, es una separación, ¿verdad? Que van apareciendo cada vez que la gente, por quizá su falta de humildad y a veces incluso esta arrogancia, ¿verdad? Puede irse por caminos desviados. Donde hay pecados, dice Orígenes, famoso filósofo cristiano, donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Cuando hay un problema de iglesia, hay que resolverlo en el interior de la iglesia. No se soluciona saliéndose de la iglesia. Hay que estar obviamente presentes para darle respuesta a aquellos que pidan respuesta. El orgullo, la hipocresía, el escepticismo, el prejuicio con el prójimo y la ignorancia solo producen desunión. Entonces, tenemos que evitar esto en la vida de iglesia. Bien, jóvenes, llegamos a las 8:50 de la noche. ¿Alguna pregunta antes de marcharnos? ¿Alguna duda? Si no, Solo lo dime. del examen. Ajá. Pronto les avisaré por WhatsApp cuando ya esté libre, lo puedan revisar. Incluso les voy a mandar la tabla con las notas. Ok, gracias. Ok. Bien, ¿cómo se llama? Hay una persona que está pendiente con el examen. No me ha contestado. Yo le mandé un mensaje diciéndole que acordáramos vamos a acordar un día específico. Probablemente sea mañana, ¿verdad? Supongo que para hoy estaba lista la persona porque me pidió en la mañana si le iba a practicar el examen. Supongo que ya está lista. Desde ayer tenía que estar lista en todo caso. Entonces, voy a volver a buscar el chat para escribirle y recordarle, ¿verdad? Yo creo que el examen, en el caso de ella, podría hacerlo. ¿Cómo se llama? No sé si está presente la persona que no hizo examen ayer, que me dijo por chat que le faltó, que no pudo hacer el examen por las razones que me explicó. Fue Iris, creo, Master. Iris, ok. Bueno, en ese caso, entonces Creo yo que no está. me voy a poner de acuerdo con ella para poder hacerlo quizá mañana o el domingo por la mañana a más tardar. Bien, aquí nos quedamos. Nos vemos entonces, jóvenes. Pasen una feliz noche. Buenas Bendiciones a noches, todos. Master. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Liz, Dime. ¿cuándo haríamos el próximo examen? Ahí le mandé el calendario. Está pegado en el aula. En el aula El virtual, otro debajo de los jueves. videos, aparece. Próximo jueves, prácticamente. Lo que hemos visto ayer y hoy entran en el próximo jueves, en el examen. Siempre lo haríamos a la misma hora, ¿verdad, Master? Siempre lo haríamos a la misma hora de clase, a la final. Siempre. Ok. Ok, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Master. noches. Buenas noches.